Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. La bondad del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. Feliz y bendecido sábado 31 de octubre. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 14, versículo 1 y versículo 7 al 11 de San Lucas. Un sábado fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo al que os invitó a ti y a él, le diga: deja el sitio a este y tengas que ir avergonzado a sentarte en el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, siéntate en un lugar más digno, y esto será un honor para ti delante de todos los que están contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, creo que la palabra de Dios para este día es muy clara. Todo el que se ensalce será humillado, y todo el que se humille será ensalzado. Jesús nos invita a una virtud, a una condición especial que tenemos que tener quienes seguimos al Señor, quienes estamos en estos caminos, y es el de la humildad, la virtud de la humildad. Y de la humildad hay que decir muchas cosas, pero hoy digamos cosas de lo contrario a la humildad para poder entender lo que es la humildad. Hablemos de la soberbia, y entendiendo lo que es la soberbia, podemos entender lo que es la humildad. Por eso hablemos de la soberbia. La soberbia, dentro del catecismo de la Iglesia Católica, está tipificada, clasificada dentro de los pecados capitales. Es un pecado de los 7 capitales, el principal. Y se llama pecado capital porque la palabra capital viene de cabeza, es decir, lleva a... Es decir, la soberbia es un pecado que lleva a otros pecados. Empezamos por la soberbia, y la soberbia nos puede llevar a pecados, a más pecados capitales, pero también nos puede llevar a pecado mortal. Por eso siempre lo he dicho, es el pecado favorito del demonio, es el pecado del origen, es el pecado del Génesis, es el pecado con el que el demonio empieza a entrar más por una persona. Lo primero que hace es ensoberbecerlo para cogerlo como juguete y que se aleje de Dios y poder hacer con la persona lo que él quiere. Pero la soberbia causa unos daños en la persona que la tiene, en la persona que la deja anidar en su corazón. Primer daño, la razón, daña la razón. Porque una persona soberbia no escucha razones. Una persona soberbia cree siempre tener la razón. Una persona soberbia, lo que ella dice es la última palabra. El consejo, las razones de los demás no le interesan, no le importan. Jamás va a reconocer que no tiene la razón, jamás va a reconocer que se equivoca, jamás va a dar la razón a la otra persona, así la otra persona tenga la razón y ella no. Daña la razón, daña nuestra inteligencia. Además, la soberbia daña la capacidad de amar, porque el soberbio es una persona encerrada en sí misma, le cuesta darse, servir a los demás, porque la persona soberbia le cuesta colocar los dones al servicio de los demás, porque la persona soberbia se vuelve egoísta, centrada
en sí misma, busca relaciones con los demás, pero estas relaciones son solo por conveniencia, por complacencia propia, siempre buscando esta amistad, esta relación con esta persona, en qué me va a beneficiar a mí. El soberbio todo lo busca para él, busca amor pero a sí mismo, y es capaz, le cuesta y no descubre el amor en los hermanos y el servicio a los hermanos. La soberbia daña la alegría. Una persona soberbia por lo general se vuelve amargada. Una persona soberbia se vuelve sola. Una persona soberbia se vuelve depresiva. No toda la depresión es producto de la soberbia, porque la depresión da por muchas otras cosas. Pero sí, toda persona soberbia es depresiva. No puede tener alegría, no tiene tranquilidad. Una persona así no puede tener paz. La soberbia daña la imaginación también. La persona soberbia empieza a sufrir una enfermedad psicológica que le hace ver cosas que no son. El soberbio empieza a imaginarse enemigos en todo lado. Si pasa por el lado de alguna persona y no la saluda, es porque se imagina que no lo quiere, se imagina que está hablando mal de él. Si alguien abre la puerta y él está cerca y la cierra duro, entonces cree que le está tirando la puerta, empieza a imaginarse enemigos en todo lado, porque el soberbio pierde esa capacidad de tener esa imaginación clara, empieza a imaginarse cosas que no son. Y quinto, la soberbia daña la salud. Recordemos el ejemplo en la Biblia de una persona que tiene muchísima soberbia, el rey Saúl. El rey Saúl no comía bien, no dormía bien, porque era una persona ensoberbecida, solamente pensando en hacer daño, en hacer el mal, y esa persona como que, ¿cierto? Una persona soberbia no puede comer bien, no puede dormir bien. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia hoy, el regalo de la humildad. Todo el que se humille será ensalzado, y todo el que se ensalce será humillado por el buen Dios. Feliz y bendecido día en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.